André-Marie Ampère. La ley de Ampère proporciona un método simple para calcular campos magnéticos de configuraciones de corrientes simétricas, pero no puede usarse fácilmente para calcular los campos magnéticos para las configuraciones de corrientes complejas que carecen de simetría. Entre sus aplicaciones de la ley de Ampère tenemos el solenoide. Las líneas del campo magnético que producen una sola espira se curvean alrededor de ella, pero al colocar sucesivamente más espiras, esas líneas no se pueden curvar para salir y volver a entrar en la bobina hasta que llegamos al extremo del arrollamiento. En consecuencia, en el interior del solenoide las contribuciones al campo magnético de cada una de las espiras se refuerzan y proporcionan un campo magnético de líneas prácticamente paralelas entre sí. El sentido del campo magnético dado por la regla de la mano derecha. Si usas el pulgar de tu mano derecha para indicar el sentido de la intensidad de corriente, el resto de los dedos te indicará el sentido del campo magnético. La ley de Ampère y la ley de Faraday son extrañamente asimétricas. Un campo magnético cambiante crea un campo eléctrico. La ley de Faraday relaciona la circulación del campo eléctrico con el cambio del flujo magnético. No aparece el término corriente porque no hay corrientes magnéticas. La ley de Ampère relaciona la circulación del campo magnético con la corriente eléctrica, pero no aparece en ella el cambio del flujo eléctrico. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. A pesar de su escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes en la historia. Estudió el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente continua. Fijó bases para el desarrollo del concepto del campo electromagnético. Estableció que el magnetismo podía afectar a la luz a través de sus rayos y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido en un circuito va a ser igual a la rapidez con la que varía el campo magnético. Para generar electricidad se necesita variar el campo magnético en un conductor de corriente. Al variar el campo magnético, es decir, el imán, cerca de un alambre de cobre u otro conductor, este se verá afectado por la fe y generará una electricidad. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido en un circuito va a ser igual a la rapidez con la que varía el campo magnético. Para generar electricidad se necesita variar el campo magnético en un conductor de corriente. Al variar el campo magnético, es decir, el imán, cerca de un alambre de cobre u otro conductor, este se verá afectado por la fe y generará una electricidad. Algunas aplicaciones que se pueden realizar con la ley de Faraday son un generador, un motor eléctrico, un transformador, un freno magnético, entre otras.